Ok, vamos a grabar. Ok, bueno, entonces, como decía, la idea es que eh, mientras el eslabón de entrada va girando, eh, va a haber un eslabón de salida que durante cierta fase del movimiento, ya puse a grabar, por cierto, durante cierta fase del movimiento se va a quedar detenido. Entonces, denme un momento para darles permiso de grabar también por aquello de que alguien quiera hacer su propia grabación, solo por si acaso. Ok. Eh, Creo que les di permiso a todos. Ahí cualquier cosa me dicen si alguien más quiere grabar y no tiene permiso. Entonces, vamos a utilizar este ejemplo. Dice, diseña un mecanismo que produzca un movimiento de oscilador de 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una barra de salida que va a girar eh, recíprocamente, ¿verdad? Cubriendo un ángulo de 90 grados. O sea, que va a ir de una posición a otra, de vuelta una y otra vez, cubriendo un ángulo de 90 grados. Y dice que eso lo va a hacer durante 300 grados de rotación de la manivela. Entonces, la manivela, ¿verdad? Hace una rotación completa de 360 grados. Durante 300 de esos grados, eh, va, durante 300 grados de rotación de la manivela, el eslabón de salida se va a quedar detenido. Entonces, bueno, eh, y dice que el eslabón de salida, que va a girar va a oscilar ese rango de 90 grados, pero va a quedarse detenido durante los otros 60 grados de rotación de la manivela. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el eslabón de salida? Va a hacer un barrido de 90 grados, se devuelve y se queda detenido. Y así una y otra vez. Ok. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es buscar en el atlas de Horns-Nelson un mecanismo de 4 barras con un arco circular en, en la curva de acoplador. Aquí tal vez me faltó indicar que eso es en la curva de acoplador, que va a ocupar 60 grados de movimiento de la manivela. Entonces ya les enseño cómo funciona eso. Profe, una pregunta. Sí. Es que ahí dice que detención para los 60 grados. Entonces, más bien no es que se mueve en los 300 grados y se detiene en 60. Eh, sí, no sé si dije lo contrario, pero sí, eso es. Lo dije al revés. Bueno, pero sí, esa es la idea. Esa es la idea. Durante 300 grados de rotación de la manivela, el oscilador va a ir de una posición A a B y de B a A, ¿verdad? Va a ir de A a B y se devuelve inmediatamente y se queda detenido en A durante 60 grados. Esa es la idea. Ok. Entonces, aquí déjeme agregar una pequeña corrección. Sería... Ok, con arco circular en la curva de acoplador. Entonces eso involucra ir a buscar en el atlas de curvas, ¿verdad? Ir a buscar una que tenga un arco circular cuya extensión sea 60, correspondiente a 60 grados de rotación de la manivela. Entonces, si recuerdan de ayer, eh, en el atlas, de hecho voy a pasar un momento al PDF. Yo les había dicho que cada segmento de línea corresponde a 5 grados de rotación de la manivela.
Que entonces, en el ejemplo que vamos a hacer ya está la curva de acoplador, ¿verdad? Entonces, no hay que preocuparse por eso. En el de la tarea, sí tienen que buscar una. Entonces, la idea es buscar aquí una curva, eh, ¿verdad? Puede que haya otras condiciones a cumplir, ¿verdad? Pero una curva que tenga algún segmento circular que tenga una extensión de 60 grados. Es decir, que sea 60 entre 5, que tenga una extensión de 12 líneas. Entonces, si contamos, bueno, esta tiene mucho más de 12 con solo ver, eh, tendría que ponerse a buscar ahí, ¿verdad? Y lo ideal es que tenga una parte que sea circular y la otra que sea lo menos parecido a un círculo, ¿verdad? No es un procedimiento eh, muy exacto, ¿verdad? Va a haber error, pero permite obtener ese movimiento lo más cercano, ese movimiento que andamos buscando. Entonces, por ejemplo, esta curva, habría que contar los segmentos, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es casi lo que ocupamos en realidad. Entonces, esto podemos decir que lo podemos aproximar a un arco circular y que esta curva nos va a servir. Entonces, podemos agarrar y copiar este mecanismo y usar este punto como nuestro punto P y utilizar esta curva como base. ¿Okay? Pero lo vamos a hacer con el ejemplo que está en la presentación. Eh, ok, entonces aquí ya yo les encontré un mecanismo que tiene, ok, va para ponerles la presentación. Ok. Aquí tenemos un mecanismo que cumple con los requerimientos. Entonces, estos segmentos no están proporcionales, ¿verdad? No son como los del Atlas. Entonces, eso es un problema, pero eso es sacado de la literatura, entonces está bien, ¿verdad? Pero normalmente tendríamos que hacer lo que hice yo, contar los segmentos y buscar ese punto P del acoplador. Lo ven, P es un punto del acoplador, que es el que vamos a utilizar para rastrear ese arco circular. Entonces, digamos que ya yo encontré eh, este mecanismo del Atlas y lo dibujé y copié la curva. Y entonces ahora voy a agregar dos barras para generar el movimiento de detenimiento. Ok, entonces ahora vamos a pasar a AutoCAD. Ok, entonces voy a seguir sobre el mismo documento que estábamos trabajando ayer. Eh, y bueno, aquí se van a... que serían 5 líneas por cada ángulo de rotación de la manivela. Entonces, en este problema nos están diciendo, eh, que quieren que el eslabón de salida se detenga durante 60 grados. Entonces, si yo divido 60 entre 5, me da 12. Entonces, tengo que buscar un arco circular de 12 líneas de longitud. Entonces, voy a escribirlo denme un segundo. Ok. Que entonces aquí voy a poner una pequeña anotación. Deme un segundo porque algo está pasando.
Ok, vamos a ver si ahora sí. No sé. Ok. Ok, entonces voy a escribir aquí qué es lo que estamos haciendo. Ah, ya. Ok. Tengo como una interferencia extraña entre dos programas y no sé qué es lo que está ocurriendo. Denme un segundo. Ok, ahí están viendo el AutoCAD. Sí. Ok, ok, no sé qué fue eso. Entonces, bueno, vamos a hacer eso y aquí, bueno, yo me voy a valer de un truco que es que voy a pegar la curva acoplador en AutoCAD, ¿verdad? Entonces, si lo están haciendo a mano, entonces obviamente tienen que usar instrumentos y todo para copiar la geometría y posiblemente usar una cuadrícula para reproducir la curva, ¿verdad? Y la verdad no da tiempo como de ver los métodos manuales, tendremos como que hacerlo por aparte o, digamos, si alguien necesita, me puede consultar y vemos qué hacemos. Pero bueno, en AutoCAD, entonces yo lo que vengo y hago es que pego mi curva de acoplador con todo el mecanismo y si tengo las dimensiones exactas del mecanismo, entonces lo dibujo encima, ¿verdad? Con esas dimensiones. Y si no, pues usando zoom, ¿verdad? Puedo acercarme bastante y tener una precisión decente, ¿verdad? Y dibujar líneas encima del mecanismo. Entonces, lo que va a hacer es reproducir el mecanismo simplemente, como primer paso. Entonces, aquí lo que va a hacer es ponerle una transparencia de 50%. Y, ok, y entonces voy a empezar a dibujar líneas. Entonces voy a ponerle construcción, o más bien vamos a hacerlo de una vez en mecanismo, porque esto va a ser parte de nuestro mecanismo, y voy a dibujar encima de el mecanismo que tenía desde un inicio. Ok, entonces simplemente voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible. Esta, bueno, sé que está horizontal, entonces la voy a extender más allá de lo necesario. Y voy a dibujar el eslabón 4 hasta intersecar eh, el eslabón 3. O quizás un poco más allá. Ok, ese es el primer paso. El segundo paso es entonces, vean que ya aquí yo tengo mi curva con un arco circular. Entonces lo que voy a hacer es buscar
el centro de este círculo. Entonces lo voy a hacer basado en 3 puntos y que por lo menos 2 de esos puntos sean el punto inicial y final del círculo, ¿verdad? Entonces eso debería cubrir 12 líneas, ¿verdad? Basado en una curva acoplador sacada del Atlas, debería cubrir 12 líneas. Aquí los segmentos no están proporcionales, entonces no sé por qué, pero deberían ser 12 segmentos de línea. Okay, entonces voy a dibujar un círculo basado en 3 puntos, o de hecho, más bien, primero voy a seleccionar los puntos. Voy a dibujar 3 puntos sobre el arco circular. Voy a escoger uno al puro inicio, o a uno de los extremos más bien. Cualquiera por cualquiera en el medio. Y otro en el otro extremo. Ok, luego entonces voy a dibujar mi círculo de 3 puntos. Entonces comando círculo, 3P, y elijo los 3 puntos que acabo de marcar. Bueno, ahorita va a ser un poco difícil que use una imagen sacada del Atlas, pero en un momento les enseño. En un momento les enseño porque quiero enseñarles también otra herramienta que les va a ser útil. Entonces, digamos, en realidad cuando saquen la imagen del Atlas van a tener exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero en un momento les enseño porque quiero enseñar otra herramienta. Ok, luego voy a pasar esto a... voy a pasar esto a mi capa de construcción, de hecho. Que lo pasé a construcción 2 para que, o de hecho, porque el blanco cuesta verlo, ¿verdad? También le puedo aumentar la transparencia a la figura. Vamos a ponerle 70. Y, y ahora vamos a vamos a marcar sobre vamos a trazar una línea bisectriz al arco. Entonces, ¿cómo trazo una línea bisectriz al arco? Primero trazo una línea entre los extremos del arco. ¿Ok? Y voy a trazar una bisectriz a ella. Entonces, la copio, la pego por otro lado, la giro 90 grados. Y la pego en el punto medio de la bisectriz. Y voy a mandar esta imagen a una capa oculta. Entonces la voy a poner en construcción oculta para que no nos estorbe. Y voy a extender esta línea hasta que pegue con el centro del círculo.
Bueno, lo que sea más factible hacer. Simplemente extiendan a lo más que pueda. Entonces esta línea debería pasar por el centro del círculo, correcto. Y bueno, hay una leve imprecisión que no sé de dónde viene. Déjenme revisar un momento. Ok, sí, está bien. Lo importante es que la línea pase por el centro y creo que... Déjame revisar un momento. Algo pasó aquí que no sé, no estoy muy seguro. Ah, ok. Bueno, sí, está bien. Sí pasa por el centro, nada más que los puntos medios no coinciden porque esto no está saliendo de la circunferencia, ¿verdad? Sino que está saliendo de la cuerda. Los puntos medios no coinciden, pero sí pasa por el centro. Voy a marcar el centro, de hecho. El centro del círculo. Y le voy a poner de nombre D. Ok. Ahora, viene una parte un poquito difícil. Un poquito complicada. Pero tenemos que hacer un círculo que tenga el centro sobre esta línea y que sea tangente a la curva de acoplador. Entonces, voy a tener que jalar la curva de acoplador otra vez. Y idealmente lo que haríamos es, bueno, una manera de hacerlo es que ustedes podrían marcar una serie de puntos, ¿verdad? Y tratar de generar la curva en AutoCAD. Ahora, yo no siento necesario hacer eso, ¿verdad? Al menos de que estemos en una aplicación de mucha precisión. Entonces, generaría uno la curva en AutoCAD y le hace un offset equivalente a este radio. Esa es una manera. La otra es que vamos a copiar este círculo y vamos a tratar de pegarlo sobre esta línea, ¿verdad? Ve que conforme lo voy moviendo sobre la línea, vamos a ver, ya la perdió, pero bueno. Vamos a ver si me agarro la extensión. Profe, Sí, dele NEA, NEA. ajá, y él le busca ahí como que les Ah, ok, eso selecciona. no lo conocía. ¿NA aquí o cuándo? No, no, digamos, cuando está seleccionando para moverlo, Ajá. usted le da NA y él nada más le busca los puntos cercanos Ah, ok. digamos, a la línea o así. ¿Así? O en el menú de Ajá, opciones. sí, así, dele Enter. Ah, ok. Ah, ok, eso no. Ve, Ya. Ah, bueno, muy útil, muchas gracias. Ok, entonces lo voy moviendo de manera que el centro quede sobre la misma línea y el círculo quede tangente a la curva de acoplador. Ok. Y como les dije, para efectos nuestros esto va a ser suficiente. Por ahí está más o menos. Creo que esto no me funcionó. Bueno, ahí no me está permitiendo. Profe, lo que está tratando de hacer es buscar como la sombra gris del dibujo. Es simplemente que, no sé por qué, esto cuando lo hice sí me salió, pero bueno, es que el extremo superior del círculo, no sé si lo veis, que quede tangente a la curva negra punteada. ¿Lo ve?
Sí, estoy viendo el PDF, digamos, y ahí sí se ve como el triangulito gris. Ajá, déjeme ver, lo que puedo hacer es también moverlo en una dirección. Ah, no, eso no me permite. Bueno, les voy a tener que quedar teniendo un procedimiento mejor pensado, pero la idea es eso, que quede sobre la línea tangente. Vamos a ver si logro encontrarla. Profe, ahí cuando lo tiene ahí, digamos, como está en este momento, nada más le da NA y Enter. Sí, lo que Pero pasa que es si que no, no me dejó, digamos, si le doy ahí, bueno, vamos a ver, allá, no. Hmm, Vamos a ver. Profe, ¿le puede poner otro color al círculo para poder verlo bien? Sí, eso estaba viendo. Eso me olvidó dónde se encendía aquí. Bueno, sí, aquí moví accidentalmente algo, tienes razón. Ok, deme un minuto nada más para resolver este problema. En algún momento moví la figura. No sé cómo ni cuándo. Ok, bueno, disculpe, aquí no sé en qué momento moví la figura y hice un desorden. Es esta línea que está, no, está movida hacia... ok. Bueno, aquí estamos ya perdiendo cualquier asomo de precisión. Ok, un momento. Esto se suponía que era sencillo. Ok, ahora sí estamos bien. Profe, cuando yo muevo círculos y no puedo pegarlos en un punto, lo que hago es que apago todos los objetos de rastreo y así lo puedo mover libremente, porque lo que hace es como movérselo al punto medio o al final. Bueno, sí, eso es una buena idea. Sí, o sea, será como un movimiento aproximado, ¿no? ¿Verdad? No hay mucho control. Pero él me marca ahí como el eje el verdecito sobre la línea. Igual, nada más lo que hace es desactivar como los objetos de Ok, rastreo. sí, esa era. Bueno, está bien. Bueno, qué pena, disculpen ahí con este problema. Entonces, sí, la cosa es esa, apagar los objetos de rastreo y utilizar la opción de buscar el punto más cercano. Y así le caemos. Ok, si queremos ser más rigurosos y más precisos, yo diría que no es tan mala idea copiar la curva, ¿verdad? Con una serie de puntos, eh, generar una curva y entonces hacerle un offset equivalente al radio del círculo, ¿verdad? Esa sería como la manera más rigurosa. Okay. Antes de seguir, quiero saber si hay algún problema o alguna pregunta o si necesitan que me devuelva. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, El ejercicio pide 90 grados para ver, 90 grados del oscilador. ajá. Eso uno no necesita tomar en cuenta para elegir la curva, ¿verdad? No, no, eso se toma en cuenta a la hora de, eh,
se toma en cuenta a la hora de diseñar las 2 barras extra que hay que agregarle a este mecanismo. Entonces, de momento no. Para elegir la curva es solo los 60 grados de detenimiento. Ok, está bien. Ok, déjenme ubicarme un momento. Estamos con ese círculo. Y bueno, el círculo original lo necesito, ¿verdad? Entonces, lo voy a volver a dibujar. Ok, entonces ahora tenemos 2 círculos. Entonces, el centro del círculo original era el punto D. Y el centro de este nuevo círculo, que era, ok, el centro de este nuevo círculo, le vamos a llamar E. Lo voy a dejar así porque de todos modos ya oculté la imagen, entonces en realidad ya no hay problemas con el color, creo. Ok, entonces, D y E van a ser los puntos de oscilación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a dibujar una barra entre el punto P o el extremo de, más bien el extremo de este arco circular, ¿verdad? El punto P va a recorrer este arco circular. Entonces vamos a dibujar una barra que va a ir del punto P al punto D. Entonces, mientras el punto P recorre este círculo, este otro extremo de la barra no se va a desplazar. Entonces vamos a dibujar esto como mecanismo. Vamos a ponerle esto. Profe, ¿podría indicar ahí con texto cuál es el punto P para que luego no quedarnos perdidos? Sí, eso era lo que estaba haciendo. Que P es el punto del acoplador, ¿verdad? Que va a ir recorriendo esta curva. Entonces, en realidad, en la posición que se muestra, ¿verdad? En la posición dada, va a tratar de ponerlo un poquito como más claro, más explícito. Vamos a hacer un punto aquí. Que este es P sacado del Atlas, ¿verdad? Entonces vamos a poner este P0 quizás. P0. Ok. Pero en realidad, conforme esta barra se mueve, ¿verdad? Este punto va a ir cubriendo este círculo. Eso es lo que va a ir pasando. Entonces, este aquí podríamos llamarle P1. Y este aquí, P2. Ok. Entonces yo voy a dibujar una barra de P1 a D. Y esa va a ser la primera posición de mi eslabón. Entonces este lo va a poner, vamos a ver qué le pongo. Lo voy a poner con líneas de construcción porque no es la posición actual, ¿verdad? La posición actual en realidad sería en P0. Pero este eslabón va a ir moviéndose va a ir girando de D, centrado en D, perdón, va a ir girando de P1 pasando por P0 y llegando hasta P2, ¿verdad? Pero
todos en realidad son el mismo punto P, excepto que eso sucede cuando vamos rotando el mecanismo. Si eso no está claro ahorita puedo enseñarles con el movimiento del mecanismo cómo es que se ve eso. Ok. Voy a dibujar una línea de D a P0 y otra de construcción, nada más como para que quede ahí representando, de D a P2. Entonces, así es como se genera el movimiento. Como esto va cubriendo un círculo, entonces este otro extremo no se va a desplazar. Entonces, eso quiere decir esto es lo que quiere decir detenimiento, básicamente. Este extremo de este eslabón no se va a desplazar y entonces lo podemos utilizar como entrada a un eslabón oscilador. Ok, entonces, recuerden que voy a tener que encender la curva otra vez. Que recuerden que este punto P, conforme el mecanismo va girando, ¿verdad? Él va a ir recorriendo la curva de acoplador. Entonces, ya cuando él sale del círculo, el extremo D de la línea PD, el extremo D se va a ir desplazando hacia E. Entonces, por eso fue que encontramos un punto tangente a la curva y perdón, el punto central del círculo que fuera tangente a la curva en la parte más lejana de este arco, ¿verdad? Eso fue básicamente lo que hicimos. Entonces, cuando el círculo va pasando por el segmento no circular de la curva de acoplador, entonces el punto D o el extremo del eslabón PD que está en D se va a ir desplazando hacia E y se va a devolver. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tiene sentido, ahorita no es problema. Pueden pensarlo y procesarlo con el pasar de los días. El método se puede aprender sin entender también, ¿verdad? Pero esa es la gracia, ¿verdad? Ese es el asunto. Ok, y entonces, esta es nuestra barra 5 y necesitamos una barra de salida que es un oscilador. Entonces, nos decían que el ángulo de salida iba, eh, iba a ser 90 grados, ¿verdad? Entonces, igual a como hemos hecho en el método que hemos visto en la clase pasada, yo puedo amarrar una barra a este extremo de este eslabón y ella como va a oscilar 90 grados, entonces va a generar un triángulo isósceles junto con DE. Entonces voy a hacerlo primero sin calcular el ángulo, ¿verdad? Entonces digamos que yo voy a tener una barra centrada así, haciéndolo, ¿verdad? Simplemente con fines ilustrativos. Esta es mi barra osciladora y esta es su otra posición. Yo sé que el centro está por algún lugar, ¿verdad? Lo más seguro, tiene que estar necesariamente en la bisectriz de DE, pero el punto es que va a generar un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, si este ángulo que esta barra osciladora va a cubrir es 90 grados, entonces este tiene que ser 90 grados, entonces este de aquí tiene que ser 45, ¿correcto? Entonces, yo voy a dibujar dos líneas respecto a esta con 45 grados de diferencia. Entonces, lo que va a hacer primero es encontrar la bisectriz. Voy a hacerlo por el método clásico con dos círculos cuyo radio sea más de la mitad del segmento DE. También podrían trazar una línea entre DE y E y trazar una perpendicular del punto medio, ¿verdad? Como hemos estado haciendo. Y la bisectriz pasa por estos dos puntos. Okay, entonces esa es mi bisectriz. Y luego voy a copiar esta línea. La pego por aquí. Y la giro 45 grados.
Y hago otra a menos 45. Ups, era menos 90 o 90. Ok, y entonces agarro y pego. Pego esta saliendo del punto E o pasando por el punto E. Y esta la pego pasando por el punto D. Y entonces, estas dos líneas que acabo de generar son en realidad las dos posiciones de mi eslabón. Puede ser que haya cometido... Este AutoCAD se me pone lento a veces y a veces marco puntos que no son, no me estoy dando cuenta, ¿verdad? Entonces, deberían coincidir las tres, ¿verdad? Si no coinciden es que hay un error. Y puede ser que algún centro marque mal o algo así. A ver. Profe, yo creo que fue la bisectriz que le salió mal, Ajá. Bueno, en todo caso, aunque la bisectriz esté mal, estas dos deberían intersecarse en el punto medio, ¿verdad? pero por estar ese estilo de línea, como Sí, también no se sabe. A ver. Algo le salió mal. Algo le salió mal. Qué sorpresa. Sí, es posible. Lo más seguro es la bisectriz. Dios. Yo voy a palmar en este curso. Pero no seré el único. ¿Por qué? ¿Por qué? No se estresen. Todo va a estar bien. Ok, bueno, esta es la bisectriz. Ahí sí está ahí. Ok. Entonces, estas son las dos posiciones de mi eslabón de salida. Entonces, lo que vamos a hacer es cortarlo simplemente. Lo voy a cortar basado en esta línea. Eh, y al punto de esta intersección le vamos a poner O6, creo que le llamamos. Ok, entonces ese es el mecanismo que andábamos buscando. A este le voy a poner, se lo voy a poner como parte del mecanismo. Y ya tenemos un eslabón, un mecanismo con detenimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Durante 60 grados, esta barra va a oscilar de la posición celeste a la blanca y se va a volver. Y en realidad, eso está mal. Y, perdón, durante 60 grados, esta barra se va a quedar quieta en esta posición. Y cuando sale del arco, va a oscilar hacia acá y se va a volver. Ok, no sé si hay preguntas, a ver si algo quedó muy enredado, me dicen para ver si tenemos que volver. eso último que dijo, ¿por qué es que no es parte del mecanismo o solo está explicando el movimiento de las barras? Bueno, no, estoy explicando el movimiento de las barras. Recuerden que estas dos son las posiciones extremas de esta barra, ¿verdad? Entonces, en realidad corresponden a DP1 y DP2, ¿verdad? Pero el mecanismo aquí está en una posición intermedia. Entonces, en realidad, esta posición intermedia corresponde a, bueno, no, va a corresponder también a, sí, va a corresponder a esta porque en todo caso aquí esta barra va a estar detenida, ¿verdad? Nada más no quise poner en celeste porque en realidad esta posición va a mantenerse así para todo el rango en que esto pasa por P1, P0 y P2. Ok. Profe, Sí, ¿usted podría poner el dibujo de la presentación para una pregunta? sí, voy un momento. Denme un momento.
Ahí se ve, ¿verdad? Digo, ahí estamos en la presentación. Ajá. ¿Cuál de todas? No, creo que estaba equivocado entonces. Ok, Estaba viendo que no era. No, está bien, gracias. Entonces ok. está bien. Ok, entonces hay dos soluciones en realidad. Una es esta, que es la que acabamos de generar, y la otra es colocar eh, pues una especie de, digamos, puede ser de cilindro o un canal de alguna forma, ¿verdad? Con una corredera amarrada al punto D. Ok, perdón. Podríamos colocar una especie de eslabón fijo, que sería, digamos, como un cilindro o algo por el estilo, ¿verdad? O una ranura, y una corredera amarrada al punto D. Entonces, en este caso, el, eh, ya no tendríamos una oscilación, sino un movimiento lineal intermitente, ¿verdad? Ok. Profe, pero una pregunta. Sí. Suba un toque la presentación a la anterior. Uh-huh. A la anterior. Ajá. Esa no fue la que usted pegó en CAD. Sí, fue esta. Y es la misma que la que sigue. Es que Debería es ser como o sea, es la posición que sigue. Es así. Para ver. Es la misma figura, sí, es el mismo eslabón. Ok. El mismo Y eslabonamiento. esa, digamos, en la primera, como una sombra que se ve como un triangulito gris. Ajá. Eso es, ¿qué sería, digamos, esa parte gris? Ese es es el, bueno, no sé por qué lo marcaron así, pero ese es el arco circular, ¿verdad? De la curva, y ese es el centro del arco circular. Entonces esto sería como el sector circular correspondiente. No sé por qué está marcado así, para ser sincero, pero está limitado por estos radios, simplemente que van entre los extremos del arco circular que estoy utilizando. Ok, sí, es lo que estaba confundido, está bien, gracias. Ok, y de síntesis gráfica solo queda un método, que es más sencillo, considero yo. Eh, y esto sería, pienso yo, ¿verdad? Lo más intenso de la parte de métodos gráficos, que realmente es bastante complicado, como lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, digamos, correcto. Este de arco circular debería tener una extensión de 12 segmentos de línea. Pero en realidad, no sé por qué esto está así en el enunciado. Ahorita les enseño en el Atlas cómo se vería eso. ¿Qué decía? Ok, Profe, sí, es que si se pasa a la diapositiva siguiente, creo que eso lo que está marcando es como los dos puntos del arco que tomaron para sacar la bisectriz, ¿ve? sí, exacto. Sí, exacto, es lo mismo. Los extremos del arco circular. Ajá. O sea, yo la verdad no sé, a alguien le pareció que se veía bonito, la verdad, en la figura. No sé por qué lo marcaron así, pero simplemente eso, son los puntos extremos del arco circular. Em, y bueno, quedan dos cosas de ver. Un método más que es más sencillo. Y lo otro es ver el Atlas, cómo funciona el Atlas. Para los siguientes temas, sí, estoy pensando hacer una modificación respecto al enfoque, porque tradicionalmente, yo no sé los semestres anteriores cómo se ha hecho, ¿verdad? Porque yo no daba el curso, pero tradicionalmente en este curso la parte de análisis de velocidades y aceleraciones se hace por métodos gráficos, ¿verdad? Pero no se ve en 3 dimensiones. Entonces, mi idea es no ver tanto resolución por métodos gráficos,
Veamos, igual lo vamos a ver para que ustedes vean los conceptos y, ¿verdad? Puede tener utilidad a veces para hacer análisis así rápidos, en fin, ¿verdad? Digamos, centros instantáneos y todas esas cosas. Pero en realidad veo más útil enfocarnos un poco más en los métodos analíticos, porque al final de cuentas son más generales y también podemos ver de una vez en 3 dimensiones. Y pienso que para las condiciones en que estamos, es mejor como minimizar un poquito lo gráfico, ¿verdad? Para esta primera fase del curso, pues a mí se me hizo un poco difícil montar una transición, pero para lo que viene siento que es mejor, porque ya es como relaciones, es construir sobre cosas que ustedes ya saben, ¿verdad? Cosas que han visto en mecánica 2. Así. Entonces ese es el plan para la próxima semana. Bueno, para continuar, les decía que existen mecanismos de detenimiento simple y de detenimiento doble. Entonces, por ejemplo, aquí nos están pidiendo un movimiento de salida de oscilador de 80 grados, ¿verdad? Eso es la barra 6, que va a corresponder a 20 grados de rotación del eslabón de entrada con un detenimiento de 160 grados. Luego se devuelve a la posición inicial por 140, durante 140 grados y luego se detiene por 40 grados. Entonces, lo que hacemos es buscar en el atlas un mecanismo de 4 barras que en la curva de acoplador tenga 2 segmentos rectos. Entonces, uno de esos segmentos rectos debe tener tantos segmentos de línea como correspondan a 160 grados. Entonces, eso sería, entonces vamos a ver si lo calculamos aquí. Entonces sería, okay, déjame conectar un momento el lápiz. Ok, entonces dice 20 grados van a corresponder a 80 grados de rotación de salida. Luego dice que vamos a tener un detenimiento de 160 grados. Entonces, en este caso, en lugar de buscar un arco circular, ahorita van a entender por qué, vamos a buscar un segmento recto. Entonces, segmento recto de 160 dividido por 5 serían 32. Okay, de 32 segmentos. Okay, se oye un poco extenso, 32 segmentos. Si esa edición está mal, me dicen. Luego un retorno durante 140 grados. Entonces vamos a poner 80 grados de rotación de retorno en la salida. O sea, que el eslabón 6 se va a volver los 80 grados que ha girado. Y finalmente, un detenimiento de 40 grados. Entonces, vamos a buscar un segmento recto de 40 entre 5, que nos va a dar igual a 8. Entonces, con esa información nos iríamos al atlas y buscamos la curva. Ahora, buscar la curva toma su tiempo y si abro el atlas, la verdad, no lo vamos a buscar la curva ahorita. Les dejo ese problema. Ahorita les enseño con el otro ejemplo cómo funcionan las curvas. Pero digamos que nos fuimos al atlas, estamos viendo curvas y curvas y curvas y encontramos una que cumple con esas condiciones. Que desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente las ilustraciones estas que
que me fui a buscar no tienen estos segmentos proporcionales a la rotación de la manivela. Eso está mal, ¿verdad? Pero digamos, esto debería ser, estos segmentos deberían ser de variable longitud. Ahorita les enseño bien. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es buscar primero segmentos del recta tangentes o colineales con líneas colineales con estos segmentos rectos, ¿verdad? Aquí hay uno y aquí hay, perdón, no les estoy enseñando, ¿verdad? Ok. Aquí hay un segmento más o menos recto, ¿verdad? Recuerden que las curvas de acoplador no son exactas y hay otro segmento más o menos recto, entonces buscamos una línea colineal a esta y otra colineal a esta y buscamos la intersección. Entonces, vamos a ver si hacemos esto. Y eso se vería así. Entonces buscamos la intersección y a ese punto le vamos a llamar O6. Y vamos a colocar una ranura sobre un eslabón giratorio. Y vamos a extender el eslabón acoplador de manera que el punto P, que es el que cubre esta curva, ¿verdad? Va a estar deslizándose sobre esa ranura. Entonces, conforme este eslabón va girando, ¿verdad? Por su cuenta, este punto P pertenece al acoplador. Va a ir siguiendo esta trayectoria. Entonces, esta barra gris, que sería nuestra barra, sería nuestra barra 6, va a ir girando 80 grados, se queda detenida por, más bien vamos a ver. Sí, más bien, se queda detenida por, ya se me olvidaron los datos. Eran 20 grados, déjenme recordar un momento. 20, 160. Ok. En todo caso, vamos aquí, va el mecanismo girando, ¿verdad? Y este punto P va a ir recorriendo esta línea recta. Entonces, mientras el punto P va sobre esta línea recta, esto se queda detenido. Luego pasa por esta otra línea recta y el eslabón este empieza a girar contrario a las manecillas del reloj. Pasa por un segmento recto muy corto y se va a quedar, este canal se va a quedar en esta posición fijo por un tiempo. Y luego cuando el punto P va pasando por acá, él se devuelve. Ok. No sé si lo ven muy difícil o no, si quieren que lo hagan en AutoCAD. ¿Alguien quiere que lo haga en AutoCAD? Pero es simplemente tirar esta línea y en la intersección hacer el pivote de esta pieza. Es básicamente eso. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces vamos a ir a ver el atlas un momento. Profe, Sí, al final usted no podría echarle como una explicación rápida a la tarea para que nos guíe un poco. sí está bien. Gracias. Vamos a ver, yo tenía algo planeado aquí. Ok, sí, para escoger las figuras del atlas. Entonces, eso no es un trabajo fácil. Los problemas que yo les voy a poner no les van a pedir mucho trabajo porque, como ven, no sé si lo ven, de hecho. O sea, sí, ahí lo ven. ¿Perdón? Ahora que sí estamos viendo el atlas. Ok, ok. Bueno, como ven, es un documento de 743 páginas, ¿verdad? Entonces, yo no los voy a poner en una tarea o un examen a que me busquen un mecanismo aquí, ¿verdad? Que les tome de ahí, yo no sé cuánto les va a tomar. Para el proyecto, por ejemplo, podría ser que alguno de ustedes quiera agarrarse con el atlas y ver qué encuentran. Ok, pero entonces, por ejemplo, yo ando buscando mi arco circular de 12 segmentos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahora les he enseñado, yo me voy al atlas y empiezo a buscar arcos circulares y busco otros requerimientos, ¿verdad? Tal vez necesito un arco circular y un segmento recto por alguna razón. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí hay una figura, tienes
este arco circular bastante extenso, perdón, y tiene este otro segmento recto. Vamos a ver si encontramos una con, bueno, hay figuras mucho más complejas, ¿verdad? Una con dos segmentos rectos, semirectos, ¿verdad? Recuerden que no son exactos. A ver. Bueno, por ejemplo, esta tiene dos segmentos rectos, ¿verdad? Esta es una que nos hubiera podido servir para resolver, eh, resolver el último ejemplo. Pero bueno, en general, para problemas de tarea o examen, yo no les voy a poner tanto requisito, ¿verdad? De manera que tienen que buscar una curva súper específica. Por ejemplo, para la tarea, eh, el problema 2, que fue que alguien me preguntó la semana pasada, pueden ignorar este ángulo. De hecho, el ángulo está incluido con la intención de que lo ignoren, ¿verdad? Entonces, aquí nos están dando, nos están diciendo que busquemos un detenimiento simple de 70 grados, ¿verdad? Entonces yo he ido 70 entre 5, me da 14. Y quiere decir que tengo que buscar un arco circular de por lo menos 14 segmentos de recta, ¿verdad? Entonces, y dice movimiento oscilador de 30 grados. Pero además, bueno, digamos que solo tuviéramos esa información, entonces hay un montón de curvas que nos pueden servir. Pero además ya nos están dando datos, ¿verdad? Entonces dice que es simétrico. Entonces eso nos reduce la información. Entonces ya les explico un momento. Entonces, tengo que buscar un arco circular de por lo menos 14 segmentos. Vean que aquí los segmentos, lo que les decía, tienen longitudes diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo este, aquí de fijo tengo más de 14. Entonces, este es un arco circular que podría servir, ¿verdad? Entonces, yo vengo y igual, si estoy trabajando en AutoCAD, lo que puedo hacer es venir y copiar la figura. Y la pego de nuevo, ¿verdad? Esto es un poco incómodo de trabajar, pero es incómodo, pero a la vez conveniente. Y vean que, bueno, ahí también depende de qué tan precisos quieran ser, ¿verdad? Yo, digamos, si algo se ve como muy fuera, ya como muy jalado del pelo, ahí sí me fijaría un poco, pero digamos, mientras las medidas estén bastante cercanas a esto, yo no lo voy a cuestionar tanto. Pero vean que aquí ya nos están dando las dimensiones del mecanismo, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, aquí nos están diciendo, nos dan una referencia, nos dicen que este eslabón mide 1 y los otros miden, digamos, este 1.5 aquí significa que A mide 1.5 veces este, B 3 veces este y C 3 veces este. El que mide 1 es la manivela o el eslabón 2 o el de entrada, ¿verdad? Luego, si ustedes ven, hay unos círculos concéntricos aquí, ¿verdad? Como, se ven como más círculos que en estos. Esos son los apoyos fijos, o los puntos O2 y O4, ¿verdad? Los que no se mueven. Y vean que la orientación es extraña, ¿verdad? Entonces, podría ser que luego copiar esto le tengan que hacer una rotación al mecanismo. Podría ser. En general no es necesario, ¿verdad? Porque el método se puede aplicar de todos modos. Y luego, para la posición dada, este es nuestro eslabón fijo, este es el eslabón de entrada, este es el acoplador, y en esa posición en que están ubicados los eslabones, este punto, pero este pequeño circulito corresponde al punto P. Entonces, si en esta posición del eslabón yo marco un punto P
rígidamente fijo respecto al acoplador y empiezo a girar la manivela, entonces este punto va a ir recorriendo esta curva. Entonces, ¿qué podría ser un error que uno comete ahí? Es decir, bueno, tengo este mecanismo, tengo esta curva de acoplador y se me ocurre poner P en otra parte de la curva. Es decir, bueno, va a ser esta, voy a empezar de aquí, pero no, ya ese es otro punto de acoplador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo cuando ya estoy con mi mecanismo en AutoCAD? Voy a dibujarlo encima, lo voy a poner 70 de transparencia. Que va a reproducir la geometría del mecanismo aquí. Y aquí hay dos opciones. Una es hacerlo aproximado, ¿verdad? Haciendo como un zoom bastante alto para que quede lo más preciso posible, o copiar las dimensiones de aquí, ¿verdad? Entonces teníamos, en este caso, A es 1.5, B y C 3 veces. Entonces, voy a copiar estas líneas y hacer una 1.5 veces. Y antes de hacer esto, voy a girarla. Hay muchas maneras de hacer esto, ¿verdad? Lo que estoy tratando de hacer es simplemente reproducir la geometría del eslabonamiento. Y la otra es 3 veces. Entonces, bueno, no necesariamente lo tienen que hacer como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Y aquí hay dos opciones. Una es hacer otra línea de 3 unidades de longitud y simplemente cerrarlo a la fuerza, modificar la orientación y las posiciones hasta que cierre. O esa es una opción. O la otra es tirar una línea y cerrarlo a la fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es tirarla un poco. Ahora, si se quieren garantizar la curva, ¿verdad? Con la forma exacta, entonces lo indicado es preservar las proporciones. Entonces, en realidad parece que yo como que... sí, este ángulo puede que no esté muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente... Uy, perdón. Lo que voy a hacer es simplemente
cerrar esto aquí. Es decir, girar uno de estos dos, ya sea este o este, para que me cierren. Y ahí lo que tenemos en imprecisión es un asunto de posicionamiento y de rotación general del mecanismo, pero si las proporciones están bien, tenemos garantizada la curva. Bueno, y si queremos ser un poquito más precisos, que en realidad era lo que quería llegar, podemos utilizar las... déjenme ver si esto dice. Podemos utilizar las restricciones paramétricas de AutoCAD. Entonces, y fijar las dimensiones de todo, por lo menos. Y empezar a hacer ajustes y rotaciones para que nos quede el eslabonamiento correcto. Uy, algo pasó. Voy a ocultar un momento esto. Ok, entonces voy a fijar las dimensiones. Profe, también lo puede hacer haciendo dos círculos de radio 3 en cada uno de los puntos y donde le intersecan es donde tienen que pegar las dos líneas. Sí, también puede hacer eso. Correcto. Sí, de hecho era mejor así. Pero, bueno, quería hacer esto también para mostrarles otra herramienta en la que pueden jugar con el mecanismo. Entonces, va a ser puntos, fijar puntos, ¿verdad? Entonces, voy a fijar este punto de mi barra 2 y este otro punto de mi barra 4. Y luego voy a poner coincidencias aquí y aquí. De hecho, esta haría quitarla. Voy a quitar este momento. Ok, entonces vamos a poner primero. Ok, entonces ya ahí los obligué a cerrar y nada más me falta hacer un punto fijo. Y en teoría, si no puse más restricciones de las necesarias, a ver, yo debería poder ver el movimiento de mi mecanismo. Ok, entonces ahí ya vemos el movimiento del mecanismo. Y entonces voy a volver a poner eh, la imagen y voy a agregar el punto P. Entonces, el punto P sería, depende de la curva que queremos usar. Entonces, digamos que es esta, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer es generar un triángulo, básicamente, eh, con el acoplador y el punto de la curva que voy a usar. Entonces, bueno, ahí va a depender del problema. Digamos que la curva que yo necesito es esta. Entonces, va a generar un triángulo aquí. Y va a generar otro triángulo aquí. Y
le agrego restricciones. Profe, Sí. hay un compañero que se le salió el Zoom, entonces dice que lo puede agregar, Ah, por sí. favor. Voy para ver. Ok. Vamos a ver qué me hace falta para definir esto. Creo que con eso debería ser suficiente, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Ah, bueno, aquí cometí un error. Ah. Ah, me falta otro ángulo posiblemente. Ok, entonces vamos a tratar de girar la barra 2. Y falta otro. Bueno, lo que quiero es ver, a ver si efectivamente ese punto va a cubrir nuestra curva, ¿verdad? Creo que ahora sí. Ok, sí, si lo ven ahí, él va recorriendo la curva. Bastante precisamente, digamos, para nuestros efectos, por lo menos. No sé si lo logran ver. Tal vez puedo poner un punto con otro color. O más bien, ya sé. Que donde se unen esas dos líneas verdes es el punto que va recorriendo mi curva. Que vamos a ver. Que lo ven ahí donde va empezando y ahí va recorriendo la curva. Ok, entonces bueno, ya por lo menos verificamos que la geometría del mecanismo está bien. Y lo que seguiría de ahí es aplicar los métodos simplemente. Ahora, volviendo a la tarea Profe, una pregunta. Sí. Para, digamos, eso es para la curvita esa que está ahí, Ujú. pero si uno quiere un mecanismo más, o sea, ¿cómo hago yo para copiar un mecanismo si quiero recorrer, digamos, la curva de más afuera? Como, digamos, como esta, por decir así. Ajá. Entonces, en estas líneas verdes, en lugar de unirse en este punto, se las dibuja de manera que se unan en este. Ah, ok, pero igual el mecanismo es el mismo. Es exactamente Ok. lo mismo. ¿Sí? Ah, ok, ok. Ok. Sí, eso es todo. Bueno, claro, y la razón por la que estaba haciendo esto es porque puede ser que necesiten girar el mecanismo para ubicar el punto P en el arco circular, ¿verdad? Eh, porque eso puede hacer más claro aplicar el método que acabamos de ver. Entonces por eso hice todo esto para poder aplicarle una rotación al mecanismo y colocar el punto P en la parte de la curva que es de mi interés. Okay. Por eso fue que hice esto, más que todo. Aparte de que para que vean que sí funciona. Entonces digamos que, ok, el mecanismo viene así en el Atlas, pero entonces yo ya lo puedo girar y darle la orientación que quiera y empezar a trabajar con el mecanismo eh, de una orientación más normal, ¿verdad? Incluso yo lo podría girar de manera que el eslabón fijo
En este caso tiene un ángulo extraño que esté horizontal, ¿verdad? Depende de lo que ocupen. Pero antes sí hay que aplicar todo este montón de cosas. Bueno, volviendo a la tarea. Bueno, entonces, el eslabonamiento que se necesita para el problema 2 está en las páginas cualquiera, ¿verdad? No cualquiera, pero digamos, lo tienen que seleccionar entre las páginas 41 a 45 del Atlas. Ahí van a encontrar la curva que necesitan. Porque ya las dimensiones están dadas, ¿verdad? Entonces, aquí nos están dando la relación de eslabón fijo, que es la razón entre la longitud del eslabón fijo y el eslabón 2. Nos están dando la razón del eslabón acoplador, que es L3 entre L2, que en el Atlas sería A. Y nos están dando también el ángulo de acoplador, pero el ángulo de acoplador no se necesita. Sino que ustedes van a escoger la curva, ¿verdad? Si ignoremos el ángulo de acoplador y escojan la curva que más sea conveniente. Y luego nos dicen que es simétrico. Entonces, eso quiere decir que el acoplador y el eslabón 4 tienen la misma longitud. Entonces, ahorita yo les voy a enviar un email con toda esta información de ese problema para que les quede por ahí y lo puedan atacar. Entonces, eso era respecto al problema 2. Respecto al problema 1, es simplemente un mecanismo de retorno rápido de 4 barras y dice una relación de tiempo de 1 a 1.4. Entonces, déjenme ver un momento. Pero ese primero no fue parecido al ejemplo que hicimos ayer. Sí, exacto. Ese es uno de los ejemplos que hicimos ayer. Entonces, esto lo podrían resolver con 4 barras o 6 en realidad. Porque nosotros vimos dos tipos de osciladores. Pero sí, ese fue el primero que vimos ayer, o de los primeros. No, de los primeros. Sí, el primero de retorno rápido que vimos, si no me equivoco. Sí, el primero de retorno rápido que vimos. Exactamente el mismo problema, ahora que lo veo. Bueno, ahí les queda, sí. Luego, el segundo lo acabo de explicar. El 3 es el que hicimos, es lo mismo que hicimos ayer, que generamos los mecanismos afines. ¿Se acuerdan de que son aquellos que trazan la misma curva de acoplador? Entonces, si recuerdan, nosotros cerrábamos los paralelogramos acá y generábamos otros dos mecanismos que tenían este mismo triángulo, pero a una escala y girados. Y después nos quedaba un segundo mecanismo de 4 aros por aquí arriba que lo desplazábamos hacia abajo. Es eso. Entonces, son esos 3 problemas. Son 3 problemas sencillos. Es casi que sacado de las presentaciones, ¿verdad? Y los siguientes 2 problemas son un poquito diferentes. En realidad, son problemas sencillos. El primero es escoger una de estas categorías y investigar en la literatura o en internet algún tipo de mecanismo que no hayamos visto en clase que cumpla con alguna de estas funciones, ¿verdad? Porque hay infinidad de mecanismos, entonces la idea es eso, que investiguen en clase un mecanismo y que describan el detalle, el funcionamiento y mostrar su configuración en distintas posiciones. Entonces, la idea es que ya sea que encuentren la figura en internet o lo que sea, nada más ponen la referencia, ¿verdad? De dónde la sacaron, o que lo dibujen ustedes mismos y lo dibujen en diferentes posiciones y expliquen cómo es que funciona, ¿verdad? Es simplemente eso. Y el último problema es un problema no tiene respuesta mala, por decirlo así, al menos de que sea algo que no pensaron del todo y que uno diga, bueno, por lo menos hagan un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, es simplemente
de acuerdo a lo que vimos, ¿verdad? Más que todo mecanismo de 4 barras, o mecanismos de 2 posiciones o 3 posiciones o algo por el estilo, ¿verdad? Que piensen así, como simplemente piensen y vean a ver qué se les ocurre, ¿verdad? Con algún fundamento. El primero es un mecanismo para permitir a un usuario de una silla de ruedas subir una grada accionando una palanca manualmente. Okay, entonces ahí se los dejo a ver qué se les ocurre simplemente. Y la idea es que, bueno, ese es el primero, perdón. Y el segundo es un problema que involucra elevar contenedores pesados desde el suelo. Entonces pueden asumir que, eh, que el contenedor está ubicado sobre una plataforma, ¿verdad? Esa plataforma puede ser el equivalente a un eslabonamiento, podría ser el acoplador, o no sé, podría ser otra cosa. Y dice, debe ser elevado a la parte trasera de un camión, ¿verdad? Inicialmente está en el suelo, debe ser elevado a la parte trasera de un camión y después vaciar el contenedor. Entonces, no les voy a soplar de momento, ¿verdad? Pero quiero que piensen un momento, digamos, lo que hemos visto de 3 posiciones, ¿cómo se puede traducir a esto? ¿Ok? Eso es básicamente la tarea. Y la idea es que, bueno, igual que hagan un dibujo, un bosquejo, ¿verdad? No tienen que dar dimensiones exactas, nada más un bosquejo funcional y que ustedes los dibujen un par de posiciones o que hagan una especie de explicación valiéndose de figuras de cómo funcionaría ese mecanismo. Ok, entonces, de momento yo entiendo que son problemas como muy abiertos y que ustedes dicen, no, pero no hemos visto nada de esto, pero es parte aquí me di cuenta, okay, perdón, es parte de, pues de ir entrando un poquito en temas de diseño, ¿verdad? Que a mí me gustaría incluir en este curso un poco de eso. Entonces, estos simplemente son ejercicios ahí para que ustedes piensen un poco y empiecen a sentir un poco lo que es un problema abierto, ¿verdad? Que sin solución explícita, que uno parece que no tiene ni dónde agarrarse para empezar. Pero bueno, es un ejercicio simplemente. Ok, ¿hay alguna pregunta? Ok, entonces, si no hay preguntas, quedamos, eh, quedamos aquí por hoy. Ahorita me voy a poner a preparar un documento que es básicamente cómo traducir la información que les doy en el problema 2 a la información del Atlas y que puede ser útil para otros problemas más adelante. Entonces, si no hay ninguna consulta, quedamos hasta aquí. Profe, la fecha cambia, ¿verdad? La fecha de entrega. Sí, no la ha cambiado, ¿verdad? Sí, lo podemos dejar para de hoy en 8. Lo puede dejar para un 8 en la noche. Sí, sí, o... Hay examen de fluidos, entonces, Ok. ¿cuándo estamos aquí? ¿Cuándo es el examen de fluidos? El Martes. martes. Ok. Bueno, les puedo dar hasta el final de la próxima semana, si quieren. Lo dejamos para el viernes, puede ser, de la otra semana. Está bien, Excelente, gracias. profe, gracias. Ok. Ok, bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profesor.